Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas, aquí en CRC 89.1 Radio. Somos Contexto 360 a las 3 de la tarde durante 60 minutos con información clara, directa y al día. Estamos ya pues a 4 días de las elecciones y se vuelve fundamental hablar de los temas que importan y poner en el tapete de la discusión lo que nos debe importar de cara a estas elecciones. Y pues bueno, como ya habíamos anunciado en estos eh, días previos, vamos a estar tocando el tema de las garantías individuales. ¿Y por qué este tema? Bueno, porque ni más ni menos que no solo la candidatura oficialista, sino que también el mismo gobierno en su momento, diputados oficialistas y también dos candidatos presidenciales más han estado hablando de suspender las garantías individuales de cara a una supuesta medida para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Entonces, como este es un tema muy delicado, hemos querido traer precisamente una voz experta en estos temas, el doctor Rodolfo Brenes Vargas, quien es abogado penalista y además experto en libertad de expresión y comunicación. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Contexto 360 en esta tarde. Gracias a usted, Leonardo, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan para conversar de este tema que en efecto es absolutamente fundamental, que nos atañe a todos y que es importante que nos informemos para tener plena comprensión y conciencia de qué es lo que se está proponiendo y cómo puede impactar en la vida de cada uno de nosotros. Efectivamente, don Rodolfo, porque además hay que recordarle a nuestra audiencia que las garantías individuales están incluidas en nuestra constitución política, forma parte del título cuarto. Yo sé que el doctor Brenes se lo sabe de memoria, pero para nuestra audiencia vamos a repasar que aquí encontramos temas como la igualdad ante la ley, la irretroactividad para que no se perjudique hacia atrás, la libertad personal, el debido proceso, el que no recibamos tratos crueles, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la reunión pacífica, la libertad de culto, la libertad de expresión y de prensa que también se ha estado atacando en los últimos meses, el derecho a la propiedad privada, a la propiedad intelectual inclusive también, el tema de la nacionalidad para que nadie pueda ser, ningún costarricense pueda ser obligado a abandonar el país. Y dicho sea de paso, hay también inclusive diputados que han hablado de esto, ¿verdad? Que el que no quiere que se vaya del país. Cosas tan graves como estas son las que están pasando hoy en el país. Así que, doctor, pues, ¿por dónde empezamos? Porque cuando estos temas se presentan en una campaña política, temas que deberían ser parte ya de nuestra cotidianeidad, donde claramente nadie en el pasado se le hubiera ocurrido suspender garantías individuales, pero hoy es uno de los caballos de batalla de diversas fuerzas políticas. Mire, tal vez yo lo que quisiera señalarle a las personas es que una democracia se integra por ciertos elementos que son sustantivos, materiales, es decir, de fondo, y uno de esos elementos son los derechos que tenemos todas las personas. Hay ciertos derechos que las personas tienen en una democracia y los sistemas que no son democracia no les reconocen esos derechos a las personas. Y entre esos encontramos las garantías individuales que son derechos fundamentales que tenemos nuestras personas en nuestra condición individual. También hay garantías colectivas, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el derecho a la educación, ese tiene una dualidad. Pero entonces de eso estamos hablando. Cuando hablamos de suspender las garantías individuales, es de dejar sin aplicación algunos de los derechos que identifican a una democracia. Y por eso es algo que es sumamente delicado plantearlo, es algo que ocurre en contextos verdaderamente excepcionales y aquí es sumamente preocupante que hay tres candidaturas, doña Laura Fernández, don José Aguilar y don Fabricio Alvarado, que están proponiendo suspender las garantías, con una cosa que además debo señalar es una absoluta irresponsabilidad y es que los invito a ustedes a que vayan a revisar los planes de gobierno que han publicado estos tres partidos. No se detalla
a qué se refieren con esas propuestas. Tenemos tres candidatos que andan hablándole a la población de que quieren suspender las garantías. Algunos tratan de matizar un poco lo que proponen, pero en sus planes de gobierno eso no está descrito y detallado. Entonces, como votantes, estaríamos votando a ciegas con algo fundamental como son nuestros derechos. Estaríamos dándole el apoyo a gente que propone quitarnos nuestros derechos sin decirnos claramente en qué casos ni cómo. Y ahora podemos explicar también en detalle qué implica esa suspensión de garantías. Efectivamente, don Rodolfo, porque eso es parte de las libertades que tenemos como ciudadanos, como costarricenses. Ya hablábamos de esos temas de libre expresión, de culto, de reunión, de tránsito, de comunicaciones, etcétera. Si un gobierno tiene luz verde para hacer esto, don Rodolfo, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduciría en la vida cotidiana de los que nos están escuchando para que entendamos que esto no es teoría, son derechos fundamentales que gozamos de ellos y casi como los tenemos desde siempre, no nos damos cuenta de lo que pasaría si no los tuviéramos? ¿Qué significa para Sí, la vida diaria? sí, mire, primero aclarar, no todas las garantías individuales pueden suspenderse. Por ejemplo, el derecho a la vida es una garantía individual que no puede suspenderse, pero sí puede suspenderse la libertad de tránsito. Es decir, nos pueden decir, usted no puede salir de su casa o a determinadas horas tiene impedimento de desplazarse. Puede suspenderse la privacidad del domicilio. Esto implica que la policía podría meterse a la casa de cualquier persona cualquier día, a cualquier hora, sin orden de juez, ni sin supervisión de ninguna otra autoridad. Otra garantía que se puede suspender es el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Hoy en día se siguen procedimientos reforzados para autorizar que se intervengan y las comunicaciones, es decir, las escuchas telefónicas las tiene que autorizar un juez. Si se suspenden las garantías, no se requiere autorización del juez, sería la policía que en cualquier momento puede escuchar nuestras comunicaciones. La inviolabilidad de documentos privados se levanta y entonces pueden acceder a cualquier información nuestra, como por ejemplo correos electrónicos, información médica, la información tributaria de todas las personas. Hoy en día tributación directa para tener acceso a nuestra información requiere orden de un juez. Con esto podrían accesar a la información tributaria de todas las personas sin orden de juez. Una garantía es que no me pueden detener como ciudadano sin que exista un indicio de que yo he cometido un delito. Aquí me pueden detener simple y sencillamente porque les da la gana, sin que exista ese indicio de comisión de un delito. Se pueden suspender y restringir la libertad de opinión, la libertad de expresión. Fíjese usted qué grave. Podrían establecerle límites a las personas en cuanto a lo que pueden decir. La libertad de reunión es una de las garantías que se puede suspender. Entonces ya las personas no podríamos reunirnos con otras personas libremente. Otra vez, qué importante esta, el acceso a la información pública se puede suspender. Eso es un derecho de todos que permite combatir la corrupción. Y en los países que suspenden las garantías, de repente ya todo es secreto, como lo vemos en El Salvador de Bukele. Ahí hay una grandísima corrupción, pero los medios de comunicación y los periodistas tienen dificultad para informar sobre eso porque los contratos públicos y todo se maneja en el mayor de los secretismos. Entonces, es un panorama de verdad muy, muy serio, muy grave lo que están planteando estas personas, que convierte o vacía de contenido a una democracia. Es algo tan grave que nuestra constitución política establece que se requieren 38 diputados para levantar las garantías y en casos de verdadera emergencia y necesidad nacional. Nuestra constitución no detalla de manera precisa en qué casos procede, sino que nos dice que cuando hay una evidente necesidad pública. Así que habría que interpretar si por razones de policía y seguridad se puede levantar y suspender las garantías. Aquí aplica un principio de interpretación restrictiva y entonces yo creo que no es y no debería ser tan fácil hacer ese levantamiento, pero sí la ciudadanía tiene que tener en cuenta esto.
todas las personas que van a votar, y especialmente si ustedes están indecisos, indecisas, tienen que saber que esos 38 y 40 diputados que nos están pidiendo, o que está pidiendo el oficialismo, implicaría para usted y para todos nosotros que habría un partido que estaría en posibilidad de quitarnos las garantías individuales, todos estos derechos fundamentales, y eso abre la puerta para una grandísima cantidad de arbitrariedades que Dios no lo quiera, no ocurran nunca en un país como Costa Rica. Efectivamente, don Rodolfo. Y ahora que usted mencionó el tema de Bukele, porque aquí se ha endiosado a este señor, yo no sé por qué, porque lo que viven muchos salvadoreños es una cosa muy triste, inclusive ya están empezando a manifestarse. Hemos tenido aquí dos programas durante este mes de enero dedicados a hablar de lo que significan las cárceles y los presos de Bukele y todo lo que esto está trayendo en violaciones a derechos humanos. No hablo de los delincuentes, hablo de personas que no han sido o no son culpables y están encarceladas injustamente. Pero bueno, los que quieran buscar esos programas, ahí se los dejo. La alusión a Bukele, don Rodolfo, la digo porque qué curioso que el oficialismo le encanta salir en fotos y traer a Bukele cada vez que pueda. Fabricio Alvarado también, feliz lo recuerdo tomándose fotos con Bukele en el Teatro Nacional, y ni qué decir del parentesco de José Aguilar también con la familia Bukele. Entonces, ¿qué será lo que está pasando, don Rodolfo? Es ignorancia o, o es un atrevimiento descomunal de cambiar a lo que somos como esencia del costarricense? Mire, yo creo que lo que se trata de hacer es copiar una fórmula que ha dado resultados en otro país, en El Salvador, pero es un país que tenía una realidad que no es comparable con la costarricense. Costa Rica no tiene ni una tradición democrática, o tiene una tradición democrática distinta de la de El Salvador, pero la realidad de seguridad o de inseguridad que se vivía en El Salvador es muy, muy diferente de la nuestra. No podemos comparar un país con el otro, pero yo quiero decirle a la gente, en El Salvador solo existen 3 diputados de oposición y todos los demás son buquelistas. Eso implica que en El Salvador Bukele pudo cambiar la constitución para autorizar la reelección presidencial indefinida sin que se discutiera el proyecto de ley. Miren, eso es algo, perdón, de locos. Imagínense una democracia donde se puede cambiar la constitución sin que haya un debate entre la sociedad. Ahorita hay 90.000 personas que han sido detenidas en El Salvador desde que se autorizó el régimen de excepción, esta suspensión de las garantías. Según datos oficiales, anda por ahí de 88.000 personas. Según organizaciones de derechos humanos, puede acercarse la cifra a los 100.000, pero voy a esto, con esa mayoría parlamentaria se aprobó una ley que permite tener a las personas encarceladas sin que se les haya dictado una sentencia hasta por 7 años. Y entonces, digo, hay que tener empatía y tenemos que tener la capacidad de ponernos e imaginarnos en esa situación lo que significaría para cualquiera de nosotros darle el poder a una opción política de meter a cualquiera en la cárcel sin indicio comprobado para que lo deje ahí 7 años esperando un juicio. Eso es una barbaridad. Y eso no es una democracia. El Salvador ya no es una democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que la reelección sucesiva ilimitada, como la tienen en El Salvador, no es conforme a la democracia, porque más bien anula una democracia. Y yo quiero que, o quisiera que como ciudadanos despertemos, porque en una democracia lo común es que haya diversidad de opiniones, que haya pluralidad, que podamos criticar al poder político si nos parece que no está haciendo un buen trabajo, porque recordemos, los funcionarios públicos son meros detentatarios transitorios del poder y ese poder reside en el pueblo. Es decir, nosotros podemos criticar lo que hagan todos los funcionarios públicos y eso es algo que se pierde cuando usted tiene un sistema autocrático o dictatorial que concentra todo el poder en una sola persona. Así que tengamos mucho cuidado. Es mucho cuidado de lo que va a pasar y que pensemos
nuestro voto. No nos dejemos llevar solamente por frases, cliché, por palabras o colores bonitos. Pensemos muy bien nuestro voto. Y justamente uno de esos temas, don Rodolfo, que se trata de las garantías individuales, es el tema de la libertad de expresión y de prensa, un poco lo que usted ha estado comentando, porque en otros países un programa como este no lo podríamos estar haciendo porque ya nos hubieran censurado, ya nos hubieran sacado del aire y quién sabe qué más. Pero aquí en Costa Rica, dichosamente, lo podemos hacer. Sin embargo, en los últimos meses también hemos visto un retroceso en la libertad de expresión y de prensa, e inclusive con la famosa subasta de radiofrecuencias que usted también ha defendido en cuanto al procedimiento mal hecho que se ha tenido y que ha puesto en riesgo a muchas frecuencias de radio y televisión. Pero de fondo, don Rodolfo, es esto mismo. Son temas de garantías y de respetos a nivel de los individuos, de las personas que están en riesgo. Es que ya no son simples propuestas, es que hay cosas que ya se han hecho, hay hechos que ya hemos andado y que nos están afectando justamente en este tema. Sí, es sumamente preocupante y tal vez las personas tienen que entender que la libertad de expresión es fundamental en una democracia y esa vale para todas las personas. Es decir, si usted es seguidor del presidente Chávez, usted tiene que tener una amplia libertad de expresión, pero si usted es opositor al presidente Chávez, también tiene que tenerla porque de eso se trata una democracia. Cuando en una democracia hay un sector que ya no se puede expresar, ya no es democracia. Y las personas que apoyan, digamos, esas medidas que van en contra de algunos medios que son percibidos como críticos o incómodos, tienen que saber que hoy van a ser unos los perseguidos, hoy van a ser unos los atacados, pero luego van a ser otros, porque eso es lo que demuestra la historia. Y podemos verlo, lo que ha sucedido en países como Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en El Salvador, donde no hay libertad de expresión. Es decir, los periodistas han tenido que huir de esos lugares. ¿Y quién resulta afectado? A fin de cuentas, la ciudadanía que pierde la posibilidad de recibir información de diferentes fuentes, ¿verdad? Y también la posibilidad de controlar el ejercicio del poder político. Eso es algo sumamente delicado y aquí hemos visto en Costa Rica un retroceso progresivo en materia de libertad de expresión que se viene inclusive advirtiendo por parte de organismos exteriores a Costa Rica, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA o la Sociedad Interamericana de Prensa, que han mostrado su preocupación por lo que sucede aquí en Costa Rica. Y a nosotros debe levantarnos o generarnos una señal de alerta estas cosas que están sucediendo, donde se están produciendo ataques a libertades fundamentales sin las cuales no puede haber una democracia. La democracia no es solo ir a votar y escoger a los representantes. La democracia se identifica porque hayan pesos y contrapesos, porque nadie pueda hacer absolutamente lo que le dé la gana, porque haya un Estado de derecho donde nos regimos por lo que dice la Constitución y las leyes, porque las personas tienen derechos y garantías individuales, es decir, todas esas cosas tienen que existir para que sea democracia. Y recordémoslo, Costa Rica sigue siendo una de las pocas democracias plenas que existen en el mundo. Yo como costarricense me siento sumamente orgulloso de eso y creo que nosotros, los ciudadanos, los votantes, estamos llamados a cuidar esa democracia y se cuida con el voto, escogiendo opciones que sean respetuosas de esos principios democráticos. Sobre todo, don Rodolfo, porque ese tipo de decisiones le extraña a uno propuestas como restringir las libertades, las garantías individuales, pedir 40 diputados en este contexto. Pareciera muy sospechoso que cuando hay indicios claros de actuaciones contrarias a estas libertades de expresión, que en campaña se proponga este tipo de situaciones, uno podría decir, bueno, a ver, abramos los ojos porque nos lo están diciendo, es que no lo están insinuando, es que lo están diciendo claramente y eso les va a dar todo el derecho para hacerlo después y después no nos vamos a poder
levantar tan fácil de esa situación. Y cuidado, y si no, son nuestros hijos los que terminan pagando esas situaciones. Así que hay que pensar muy bien el voto. Y justamente pues en esta parte final de este espacio, en el programa de hoy, don Rodolfo, usted que es una voz muy calificada en estos temas de derecho, de expresión, de comunicación, pues un mensaje final para nuestra audiencia, para reflexión del voto, de lo que viene en 4 días. Ya estamos a poquitos días del 1 de febrero, así que pues una reflexión de su parte, por favor. Mire, lo que yo le quiero recordar a todas las personas que nos escuchan es que existen muchísimas cosas por las cuales podemos sentirnos orgullosos de ser costarricense. No es cierto que en este país todo está mal, que las cosas no funcionan. Somos un país ejemplar, somos una democracia ejemplar, no tenemos ejército, somos un país pacifista, hemos mejorado mucho en desarrollo humano. ¿Tenemos muchos retos? Sí. ¿Se han cometido errores en el pasado? Sí. ¿Hay mucho trabajo por hacer? Sí, pero ese se hace desde la democracia, con los instrumentos de la democracia, no dinamitando la democracia. Darle 40 diputados a una opción política es dinamitar la democracia. Y lo que necesitamos es más democracia. El país se saca adelante no peleados, no enfrentados unos con otros, no tratándonos como si fuéramos enemigos. El país se construye con el aporte de cada uno, como sucedió en otras épocas históricas, donde pudieron ponerse de acuerdo los líderes históricos de liberación, de la unidad, de los sectores comunistas, y nos heredaron un país que permitió el desarrollo de las clases sociales. Eso es muy importante. Entonces, volvamos a esa esencia de lo que nos identifica como costarricenses, reconectemos con esos valores que tenemos, pensemos muy bien el voto, porque en efecto nos jugamos muchísimo en estas elecciones. A todas las personas que usted conoce, amigos, familiares, conocidos, invítelos a que salgan a votar, porque si no salen a votar, son otras personas las que van a decidir por usted y podría ser que tomen una muy mala decisión que nos va a terminar perjudicando a todos. Así es, todos saldremos perjudicados de esa decisión. Ojalá que podamos adquirir conciencia de estos pocos días de las elecciones y más allá, porque pues todavía existe la posibilidad de la segunda ronda, así que no hay que aflojar en estos temas. Don Rodolfo, muchas gracias por haber estado aquí en esta primera parte del programa y te agradezco mucho por tu claridad y por ese llamado tan importante en democracia. Gracias por la invitación.